Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tercer estudio bíblico en línea que tenemos acerca del libro de Efesios. Qué bueno que estás conectado, no solamente con nosotros, sino que juntos nos vamos a conectar con la palabra de Dios y nos vamos a conectar con esos principios que van a transformar nuestra vida y esa transformación de la buena. Así que qué bueno que podemos compartir este tiempo. Quiero recordarte que además de este video, tenemos recursos que puedes utilizar. Por ejemplo, debajo de este video vas a encontrar las notas e incluso elaboramos un devocional para que puedas hacerlo de manera individual o bien juntarte con tu familia o amigos y seguir madurando todas estas riquezas y estos conceptos importantes que vemos a través del libro de Efesios. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 2. Las semanas anteriores, Pastor Danilo y Gloriana estuvieron abarcando el capítulo 1 y vimos cómo en esta primera parte de la carta, como que el apóstol Pablo intencionalmente abarca un tema que es de nuestra identidad en Cristo. Y como que lo toma desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, y lo repasa una y otra vez, como diciendo, quiero asegurarme que este fundamento está para lo que viene después. Y entonces, el día de hoy vamos a ver los versículos del 1 al 7. Es interesante que en estos versículos hay como distintos cuadros o distintas imágenes que nos presenta. Es como que sacar una fotografía de cómo nos veíamos sin Cristo, una fotografía de cómo nos vemos con Cristo y otra del futuro y de lo que nos espera. Por eso el título de esta sesión es ¿quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos? Te hago una pregunta. ¿Vos tenés en tu casa algún álbum de fotos? Mi mamá hace poquito me regaló uno de mi niñez, de mi adolescencia, y me dio mucho gusto volver, y cuando uno vuelve a ver esas imágenes, es como que evoca momentos, evoca situaciones, ve la realidad de esas fotos que no tan bonitas, con esas cuando íbamos a la escuela que nos sacaban, donde a veces salimos no con nuestras mejores virtudes. Pero lo cierto es de que una imagen nos ayuda a recordar y a evocar ciertos momentos. En estos versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver esas imágenes o esos cuadros que Pablo utiliza para recordarnos quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos con Cristo y quiénes seremos. Vamos a arrancar. Les invito a que busquen su Biblia, vamos a estar viendo versículo por versículo y vamos a empezar con el número 1, el versículo 1, Efesios 2:1, donde aquí la primera característica que nos va a expresar tiene que ver con cuál era el estado de una vida que no tiene a Cristo, cuál es el estado espiritual. Así como nuestra vida física tiene fecha de vencimiento, tiene una fecha límite, el espíritu nuestro tiene un alcance eterno. Y vamos a leer esta característica que dice aquí acerca de nuestra vida espiritual antes de tener a Cristo. Dice 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La primera característica que habla acá es que una vida sin Cristo es una vida muerta. La muerte significa de que no hay movimiento, no hay aliento de vida. La muerte significa estar separado de la fuente. Cuando hablamos de muerte espiritual, decimos de que estamos separados de la fuente de vida y no hay alguna opción o alguna posibilidad donde uno pueda hacer cambio para revertir esa situación, para cambiar esa situación.
Y nos da más adelante qué es lo que lleva a ese estado de muerte espiritual y menciona dos cosas. Dice sus delitos. Esta palabra se puede traducir como patinadas o como pisar de una manera equivocada o un resbalón. Así se podía traducir. ¿Cuántos no hemos tenido metidas de patas y resbalones, verdad? La otra palabra que utiliza aquí es pecados. Es una palabra la palabra original es amartia. Y lo que significa amartia es una palabra que la usaban cuando iban a jugar, cuando hacían tiro al blanco. Entonces, esta palabra significaba errarle al blanco, no darle al blanco. Esa es la expresión que utiliza acá. Entonces dice, esas veces que el ser humano le erraba al blanco, esas veces que tomaba pasos equivocados, traían una consecuencia que se expresaba en el espíritu, que se expresaba trayendo esa muerte espiritual. Entonces esta es la primera imagen que nos habla acerca del estado de nuestro espíritu. Más adelante en el versículo 2, en la parte A, Efesios 2:2, la parte A, nos habla acerca de cómo nos conducíamos antes, cómo caminábamos, cómo era la vida diaria. Y dice lo siguiente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Otra de las características era que la conducta de una vida sin Cristo es una vida que está metida en la corriente de este mundo. El mundo representa los estilos de vida, los valores, que no necesariamente son los de Dios. Y me gusta esta expresión que dice corriente. Cuando pienso en una corriente de agua, uno se imagina a que hay una fuerza que impulsa, que da un movimiento, que es constante y que además tiene como un destino fijo. Desemboca en un río, desemboca en un mar. Y esto nos habla de cómo una vida sin Cristo sigue la corriente, es llevada y es direccionada, y hay como una fuerza que te lleva a esto. Al estudiar esto se me vino a la mente un video que vi de una señora que fue a un gimnasio, se ve que era la primera vez que iba, no estaba muy familiarizada con los aparatos, se subió a la caminadora y empezó a caminar tranquila, empezó a tocar y de repente la caminadora empieza a andar, la cinta aumenta la velocidad y la señora empieza a correr desesperada y se vio el cambio en su cara y esa expresión de decir, no puedo parar, no sé cómo hacer para salirme de esto. Estoy viendo de que esto va a terminar mal, pero no sé cómo salir de esto. De alguna manera, una vida sin Cristo es una vida que está subida y que les resulta muy difícil hacer cambios, porque hay una fuerza que los lleva a seguir en determinada dirección. En el versículo que sigue nos habla y nos dice, ¿por qué se da esto? Y nos habla de cuál es el gobierno de una vida sin Cristo y cómo está controlada esa vida. En la parte B del versículo 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué se daban estas características? Porque había una influencia, un dominio de Satanás y de espíritus contrarios a Dios que impulsan a caminar en cierta dirección. Entonces, vimos del estado sin Cristo, es la muerte espiritual, una conducta que camina y corre con la corriente del mundo, gobernada por Satanás.
Y la última característica que menciona aquí tiene que ver con las acciones, cuáles son las maneras de actuar que teníamos. Y en el versículo 3 menciona y dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una de las expresiones que utiliza aquí, y que la va a usar muchas veces en sus cartas, es los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne y los pensamientos. Vamos a hacer detenernos y vamos a pensar en esa frase, deseos de la carne. Lo primero que quiero remarcar es que no todos los deseos son malos, sino que acá hace referencia a los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir los deseos de la carne? Quizás la primera asociación que uno puede hacer al pensar en carne tiene que ver con corporal. Podríamos decir los deseos corporales, pero vamos a ver que en la concepción de Pablo es mucho más que esto, es un concepto mucho más amplio. Cuando él habla de carne, él se refiere a esa fuerza o a esa naturaleza que nos lleva a hacer o hacer abiertamente cosas que están en contraposición a Dios. Son aquellas inclinaciones que tenemos destructivas. Es esa fuerza que nos lleva o nos encamina hacia cosas que nos separan de Dios. Los deseos de la carne. Hay un versículo donde él define un poco más este concepto en Gálatas 5 y vemos cuáles son las consecuencias de los deseos de la carne, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Y ahí habla de acciones específicas. Vamos a leerlas. Dice, las obras de la carne son, y empieza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como diciendo, puede seguir y seguir y seguir esta descripción. Lo cierto es que todas estas son expresiones de esa naturaleza sin Cristo, de esa vieja naturaleza. Toda esta colección es una colección muy interesante y no es un cuadro, no es una foto de las más bonitas, pero expresa de alguna manera la realidad de alguien que camina sin Dios. Es alguien de que quizás quiere hacer cambios, pero no puede. Quizás tiene deseos de tener una vida diferente, pero se encuentra gobernado y controlado por fuerzas que le dicen, para allá no. Lo bueno es que aquí la historia no termina. En el versículo que sigue hay un gran cambio. Hay un gran cambio en el versículo 4, donde dos palabras usa aquí, que son muy simples, pero poderosísimas. En el versículo 4 hace un giro y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Esta conjunción, pero, significa que un concepto va a oponerse o va a ser un contraste. Y acá cambia y ya deja de hablarnos de esas características de la vida de sin Cristo y dice, déjenme decirles de que hay una intervención de Dios en el caos de la historia, en el caos de la humanidad y cambia y trae algo nuevo, hay algo diferente y eso es la obra de Jesús, la obra de Jesús.
Me encanta que dice Dios que es rico en misericordia, con su amor que Él nos amó. Hay algo que produce. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos, nuestra condición anterior, y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué preciosa obra de Jesús que nos saca de esa situación donde estábamos en esa muerte espiritual y nos dice, ahora con la obra de Jesús hay un soplo de vida en el espíritu. Y con la vida hay movimiento, hay esperanza, hay una nueva oportunidad de vida, una nueva vida en Cristo. Qué precioso que esto es lo que hace Jesús. Más adelante en el versículo 6 dice, y no solamente nos dio vida, sino que dice, nos resucitó. Juntamente con Cristo nos resucitó. Así como Cristo murió y Él llevó el castigo que nos correspondía a nosotros, cuando Él resucita, dice que nosotros juntamente con Él resucitamos. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento que Jesús resucita, gana para los hijos de Dios ese pasar de muerte a vida, ese soplo de vida al Espíritu que toca y transforma. Una de las palabras claves aquí, que lo menciona varias veces, es juntamente con Cristo. Es esa unidad que podemos tener con Cristo. Antes estábamos separados de Dios. Lo que hace Jesús es romper con eso y unirnos nuevamente con el Padre. Y lo hace a través de darnos vida, a través de levantarnos, a través de ponernos en una condición diferente. Esa obra de Jesús cambió la condición nuestra, la condición que teníamos. Y no solamente eso, hay más. Lo otro que sucede y que explica aquí Pablo es que en el versículo 6, donde dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué preciosa imagen esta. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esta es una verdad poderosa. ¿Cómo podemos definir o qué significa que cuando nosotros estamos en Cristo estamos sentados juntamente con Él? Definitivamente lo que expresa es de que Jesús para nosotros logró un cambio de posición. Nos ha posicionado en un lugar junto a Él. En el lugar donde Jesús está, nosotros podemos estar. Esto es algo que Él ha cambiado. Y como estamos con Él, podemos tener y disfrutar todo lo que Él ganó para nosotros. Todo lo que Él es está disponible para el Hijo de Dios. Ya no estamos más separados y en un rincón. Estamos en un lugar de honor, en un lugar de autoridad, en un lugar donde Jesús ganó para nosotros. Hay un precioso versículo en Hebreos donde también nos habla de esta misma imagen de Jesús sentado en el trono. Y hay algunas características muy importantes que vamos a compartir ahora. Esto se encuentra en Hebreos 10, del versículo 12 en adelante. Fíjense cómo dice aquí. Dice, nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego, refiriéndose a Jesús, se sentó en un lugar de honor, a la derecha de Dios. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. ¿Qué características da a este lugar donde está Jesús sentado? Primero dice que es un lugar de honor.
es un lugar de honor, que está a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Dice que allí espera ¿a qué? A que sus enemigos sean humillados. Él ya ganó la victoria sobre los enemigos y está esperando que sean humillados. Y otra cosa dice, y puestos por debajo de sus pies. Esta imagen expresa que ahora Jesús está en un lugar donde el enemigo, Satanás, ya está bajo sus pies, está en control. El que está en control es Jesús. Y déjeme decirte que ese mismo lugar en donde está Jesús es el lugar donde nos invita a estar con Él. Y quiere decir que si Jesús tiene a sus enemigos debajo de sus pies, cada uno de los que estamos juntamente con Cristo y en Cristo, ¿qué pasa con nuestros enemigos? Están bajo los pies de Jesucristo. Están en ese lugar donde Él tiene el control. ¡Qué poderoso es esto! Y cómo han cambiado los papeles, ¿verdad? En una vida sin Cristo veíamos que la vida estaba de alguna manera dominada y gobernada por la obra del enemigo. Pero cuando vivimos con Cristo, esta posición cambió. Y ahora nosotros estamos en un lugar de autoridad, donde el enemigo está bajo el control de Jesucristo. Este es el lugar de victoria que Jesús ganó para nosotros. Qué importante es recordar y estar conscientes de lo que Jesús ganó, porque esto es una realidad. Esta es la realidad de cada uno de los hijos de Dios. Una realidad donde podemos estar juntamente con Él y podemos estar sentados esperando a ver ese cumplimiento de lo que Él ya ha dicho. ¿Cuántas veces en nuestras emociones, a veces hay ansiedad, a veces hay miedos, hay temores, hay circunstancias donde uno se siente, ¿qué va a pasar con todo esto? Y esas son oportunidades para que le digamos a nuestras emociones, andate a sentar, andate a sentar, andate a sentar a ese lugar con Cristo, a ese lugar donde podés tener paz, donde podés descansar, donde podés saber de que Jesucristo está en control de esa situación. Esto es algo que podemos experimentar como hijos de Dios. Es ir a este lugar y disfrutar todo eso que el Señor ha ganado para nosotros. Los hijos de Dios, la posición que Dios nos ha dado es estar sentados con Él, con Jesucristo, en lugares celestiales. Qué preciosa verdad es esta. Entonces, aquí como que hizo esta descripción de esta nueva vida con Cristo y nos habla de que nuestra condición cambió. Salimos de un estado de muerte a un estado de vida. Nos habla que nuestra posición cambió. Tenemos una posición de autoridad por la obra de Jesús. Y ahora, en el versículo 7, nos habla acerca del futuro o de cosas que están por delante. Nos pronostica algunas características acerca del futuro. Y vamos a ir juntos al versículo 7, que dice lo siguiente: para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos habla de que hay siglos, que hay generaciones, que hay tiempos que vienen atrás, donde cada hijo de Dios va a exhibir, va a hacer lucir quién es Jesús y esas facetas de Jesús. Aquí mencionan abundantes riquezas de su gracia, esos favores inmerecidos.
Y abundante quiere decir más allá de los límites. Y la bondad de Dios, esa gracia de Él, de amarnos, de esa disposición que Él tiene desinteresada para servirnos y cada día. Este versículo dice que cada hijo de Dios expresa esa transformación que hizo Él, expresa esos cambios que Él produjo, expresa ese amor que Él tiene. En otra parte dice, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos como cartas abiertas, donde pueden leer los demás. Qué precioso es pensar que mientras yo voy en mi caminar con Dios, donde estoy viviendo cada día, los beneficios de la obra de Dios no solamente son para que las disfrute yo, sino que yo al vivir a la vez estoy expresando a otros quién es Dios. Estoy expresando lo que Dios hace en la vida. Qué poderoso es cuando nosotros escuchamos o conocemos a alguien que tenía una vida quizás difícil, convulsionada, y después vemos el después, vemos el antes y el después. Y podemos decir, esa persona realmente hubo una intervención de Dios para que esa persona cambie. Es realmente el poder de Dios que se luce y que brilla en nuestras vidas. Como hijos de Dios, estamos llamados a exhibir esa grandeza de lo que Él es, esa grandeza de lo que Él hace. Hagamos brillar a Jesús con nuestra vida. Hagamos brillar a Jesús con nuestra vida. Entonces, vamos a ir cerrando la sesión de hoy, pero vemos cómo en estos 7 versículos nos dieron un cuadro grande de cómo se ve esa vida antes de Cristo, cómo había ciertas cosas que la humanidad por nosotras mismos no podíamos hacer nada para cambiar. Pero Dios, cómo Él intervino y nos transforma, nos regenera, nos hace alguien nuevo. Hay otro versículo que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, todo es nuevo. ¿Qué es lo nuevo que Dios tiene para tu vida? Dios tiene nuevo para tu vida, vida. Dios tiene nuevo para tu vida una posición de autoridad donde ya no estás controlado por el enemigo, sino que estás con Jesús y Él toma la rienda. Él toma ese lugar, no esa victoria, para que nosotros podamos caminar en esa victoria que Él ganó. Y también nosotros podemos decir, mi vida la van a ver otros y va a quedar como una muestra de lo que Dios es. Qué precioso el que nosotros no solamente entendamos esta verdad, sino que la traigamos a la mente, la traigamos al corazón. Hay algo que pasa al estudiar todo esto. Yo al estudiar todo esto, hay un sentimiento de gratitud profunda a Dios, de gratitud al recordar de lo que mi vida iba a ser si Él no intervenía. Hay un sentimiento por otro lado, de seguridad que me da, de saber todo esto que Él hizo para mí. Y me inyecta esperanza y me inyecta ese anhelo de vivir una vida digna de Él, de vivir una vida que lo represente bien, de vivir una vida donde todas las características de Él puedan ser reflejadas a través de mí. Qué poderoso que es el acercarnos a la palabra del Señor, qué poderoso es y cómo trae ese cambio y ese renuevo en nosotros. Te invito antes de despedirnos, que tengamos una oración juntos, que tengamos un tiempo para hablar con nuestro Dios, para comunicarnos con Él. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias porque estos versículos nos recuerdan de esa pasión tan grande que tienes para con nosotros. De que después de habernos creado, después de haber, Señor,
diseñado todo ese plan, a pesar, Señor, de que la humanidad te falló. Tú tienes un plan para reconectarnos contigo. Gracias, Señor, por ese plan de redención, por ese plan de nuevamente acercarnos a ti. Señor, nosotros hoy nos tomamos el tiempo para con nuestros labios decirte, gracias Jesús por venir, gracias Jesús por ganar esta victoria para nosotros. Nuestros labios siempre van a reconocer y van a valorar eso que has ganado para con nosotros. Gracias por esa paz y esa seguridad y esa confianza para que nos das para vivir en paz, para vivir con esa seguridad de que tú estás en control, de que no hay circunstancia que yo pueda vivir como hijo de Dios donde tú no estés presente y donde tú estés obrando. Señor, pedimos que nos des esa gracia y esa bendición de que muchos sigan conociendo esas bondades tuyas a través de nuestra vida. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para que muchos vean y digan, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. Señor, te damos toda la gloria a ti, te damos toda la honra a ti. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Oh, qué precioso que es nuestro Dios, qué preciosa que es esa obra poderosa que Él hace en nosotros. Bueno, vamos a estar cerrando por hoy, pero nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a arrancar con vamos a terminar con los últimos versículos del capítulo 2. Léelo, así estás listo y preparado para con lo que el Señor tiene. El Señor te bendiga. Nos vemos.